La transmodernidad se nos presenta de manera muy convulsa, con marcadas contradicciones entre la realidad y los sueños más anhelados de la humanidad, como lo son la igualdad, la libertad, la justicia social y la paz. A nivel global se aprecia un creciente panorama de amenazas que irrumpen en los estados de forma multilineal, trascendiendo lo convencional y generando vacíos e incertidumbre en las relaciones internacionales. En este contexto, vale decir que poder blando se refiere a la aplicación de mecanismos pluridimensionales que incluyen la diplomacia, la propaganda, la asistencia humanitaria, entre otros, para el logro de los objetivos sin llegar a ejecutar operaciones bélicas. En contraste, el poder duro recurre abiertamente a la fuerza, generalmente sin agotar los procesos de negociación y violando el ordenamiento jurídico. Por otra parte, es necesario puntualizar que el intervencionismo, por tradición, representa esa perversa práctica de intromisión en asuntos internos de otros países mediante acciones políticas, económicas, sociales y militares. Al respecto, el presidente Vladimir Putin ha manifestado que la estabilidad y la seguridad mundial parecen amenazados por el abuso del poder blando que ejercen algunos actores internacionales, denunciando el peligro de un uso destructivo e ilegal del mismo, convertido en la mayoría de los casos en una injerencia indebida en los intereses de los estados soberanos. Sin embargo, conviene resaltar la visión que del poder blando desarrolló el comandante supremo Hugo Chávez, quien, basado en el ideario del socialismo del siglo XXI, profundizó la cooperación y la complementariedad a través de organismos de integración como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, cuyo ideal principal es hacer de Latinoamérica una zona de paz, la Alianza Bolivariana para la América, el ALBA, o Petrocaribe. Igualmente desplegó enormes esfuerzos y recursos en ayudas a países afectados por desastres naturales como señal inequívoca de solidaridad. Todo esto lo llevó a cabo sin injerencias de ningún tipo, lo cual le mereció el reconocimiento y respaldo de la comunidad internacional. A esta política de hermandad iniciada por Chávez le ha dado continuidad el actual presidente Nicolás Maduro Moros. Precisamente, al referirnos a Venezuela, es ineludible señalar que estamos en presencia de un caso de descarado intervencionismo, toda vez que se ha convertido en un objetivo lucrativo para el gobierno de Estados Unidos. Dadas sus ambiciones capitalistas, pues nuestra nación cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial, inmensos yacimientos de gas, oro, diamantes y minerales estratégicos, así como cuantiosos recursos hídricos. De igual modo, desde el punto de vista político, Venezuela se opone a la doctrina neocolonialista, constituyéndose en una alternativa que promueve la integración, soberanía e independencia de los pueblos en la región. Por las anteriores razones, actualmente se ejecuta un agresivo plan en su contra, que conjuga elementos tales como la orden ejecutiva emitida en marzo de 2015 por el expresidente Barack Obama, que califica a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de los Estados Unidos, y sus posteriores ratificaciones por el actual presidente Donald Trump. La posición parcializada del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, al invocar falazmente la aplicación de la Carta Democrática al país, auspiciado por el gobierno norteamericano. Las afirmaciones del almirante John Kelly, ex jefe del Comando Sur, en octubre de 2015, y las del almirante Kurt Tidd, actual jefe del mismo comando, en abril de 2017. Ambos asomaron la posibilidad de una respuesta a nivel regional debido a la supuesta inestabilidad del país. También destacan sus visitas a Colombia, donde se han reunido con las tropas estadounidenses acantonadas en las 7 distintas bases militares, con políticos y con alto mando militar de esa república. Las amenazas del presidente Donald Trump de tomar rápidas y fuertes acciones económicas si se realizaban las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente
así como su manifiesto rechazo a las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 20 de mayo. El mismo presidente Donald Trump ha llegado al extremo de no descartar una opción militar contra la República Bolivariana de Venezuela. Las sanciones económicas, unilaterales e ilegales, impuestas a funcionarios venezolanos y las restricciones financieras aplicadas a la estatal petrolera PDVSA, empresa que representa el centro de gravedad de la economía nacional. Las declaraciones del exsecretario de Estado Rex Tillerson, que el 2 de febrero del 2018 expuso que abogaban por el cambio de régimen o la destitución del presidente Maduro con participación militar nacional. La nueva orden ejecutiva del 19 de marzo de 2018, que restringe las transacciones con el petro criptoactivo, diseñado por el gobierno nacional con alto impacto internacional para salvar el bloqueo económico y financiero. Las presiones sobre algunos países de América, especialmente aquellos que son limítrofes con nuestro territorio, creando falsos positivos para justificar una operación multilateral bajo el argumento de la existencia de una crisis humanitaria. Todo lo expuesto previamente se enmarca en una ofensiva híbrida de amplio espectro que abarca guerra económica, con bloqueo y persecución financiera, amenazas de embargos petroleros y obstaculización a la compra de alimentos y medicinas, guerra mediática con posverdad y manipulación de redes sociales a fin de difundir una percepción errada de la realidad venezolana bajo la tesis del Estado fallido y Estado forajido, financiamiento a organizaciones no gubernamentales y partidos políticos para fracturar el orden interno e incluso hacer llamados a una intervención militar. Y lo más peligroso de todo, la orquestación de acciones de paramilitarismo y terrorismo por parte de facciones opositoras en territorio venezolano que apuestan por generar un incidente que sea el detonante de una guerra civil. Es necesario dejar claro que el término de humanitarismo viene siendo tergiversado y en muchos casos aplicado como subterfugio para reconocer o esconder intervenciones militares con intenciones de dominación política y económica. Ejemplo de ello son las indeseadas y catastróficas consecuencias que en lo humano, político, social, cultural y económico dejaron las intervenciones en Somalia, Kosovo, Irak, Haití y Libia, solo por mencionar algunas. En consecuencia, es de vital importancia destacar que según la Organización de las Naciones Unidas, el concepto de crisis humanitaria está relacionado a situaciones de emergencia, producto de desastres por eventos naturales o conflictos armados de alta intensidad que ponen en peligro la vida de millones de personas. Como puede inferirse, la conceptualización anterior no aplica bajo ninguna circunstancia a Venezuela, donde no se presentan las precitadas situaciones a pesar de las dificultades económicas que coyunturalmente enfrentamos. Para concluir, podemos señalar lo siguiente. Primero, se puede afirmar que en la actualidad se presentan dos concepciones contrapuestas de la aplicación del poder blando. La positiva, si se practica para beneficio de otros países, tal como lo hizo el comandante Hugo Chávez y lo sigue haciendo el gobierno venezolano, promoviendo una cultura transparente de solidaridad y cooperación entre naciones. La negativa, si el empleo del mismo queda supeditado a los fines de potencias o grupos de poder que sin lugar a duda constituyen un burdo mecanismo de intervencionismo y una amenaza a la estabilidad y seguridad regional y mundial. Segundo, el gobierno de Estados Unidos viene ejecutando desde hace varios años su clásico patrón de cambio de régimen forzado en contra de la República Bolivariana de Venezuela, sometiéndola a una ofensiva híbrida que comprende acciones de poder blando y poder duro, con el apoyo de la Unión Europea y una alianza de países.
cuyo propósito real es derrocar al presidente Nicolás Maduro bajo el fatuo argumento de una crisis humanitaria totalmente inexistente. Tercero, la pretensión estadounidense y sus aliados está evidentemente al margen del derecho internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos. Finalmente, desde esta palestra, exhortamos a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a permanecer alerta ante las oscuras ambiciones imperialistas que se ciernen sobre Venezuela o cualquier nación, para evitar que se viole su soberanía e independencia. Abogamos porque el respeto mutuo y la tolerancia sean las bases sobre las cuales conquistemos la paz mundial. Muchísimas gracias por su atención. Спасибо, господин министр.